¿Qué tal? Pues bienvenidos. Mi nombre es Miguel Cabrera, fundador del proyecto Arcadia México para la promoción de la paz. Hoy es lunes 25 de octubre 2023. Bienvenidos a este súper taller. Está muy candente la situación en Argentina, hay muchísimo de qué hablar y obviamente que nosotros pues, no nos podíamos quedar al margen de todo lo que está pasando. Hay mucho que tenemos que analizar y pues yo espero que esta sea una sesión, un taller muy productivo, por supuesto que pues siempre escuchando lo que ustedes también tengan que comentar. Vamos entonces a hacer pues ¿cómo se le llama? Una visualización de todo lo que ha estado pasando en Argentina. Obviamente que nos vamos a ir desde la parte histórica, muy general para dar un contexto, porque guste o disguste, esto sí lo quiero subrayar, guste o disguste, siempre, y lo verifico cada vez que hago estos análisis, la historia es completamente un factor que indica el camino del presente. Entonces, con más razón, pues siempre vamos a incorporar la historia a este ámbito multidisciplinario. Entonces, pues vamos a comenzar, porque les digo, hay bastante información que pues ver, y ya saben que aquí tenemos las diapositivas, pues entonces estamos comenzando. Que por cierto, yo decía en broma que ya si sigue la situación en Argentina, sí, la próxima geopolítica en exclusiva va a ser transmitiendo en vivo desde Buenos Aires. Ya ven que el dólar pues va a alcanzar ahí, por dólar van a ser ya son 1,000 pesos en Argentina. Y también pues recuerden que estamos incorporando la inteligencia artificial a estas diapositivas. Esta es una imagen que hice el día de hoy, ahí más o menos jugando con los prompts que da cuenta un poco de la situación actual en Argentina, una economía destruida, literalmente destruida, una economía de guerra prácticamente, no se había visto algo así recientemente y en la historia pues hay ejemplos, se está repitiendo el caso de la República de Weimar, ya saben ustedes esto de la inflación en Alemania, entonces pues tenemos que ver todo lo que está pasando y que también pues en la interdependencia de eventos geopolíticos afecta a la red completa de el entorno local, regional y de los múltiples niveles que puede haber. Entonces, incluso yo podría vaticinar que vean todo esto que está pasando en Argentina, también tiene que ver su interdependencia con lo de Medio Oriente, ahorita mismo lo que está pasando en Palestina, pero bueno, de eso vamos ya hasta el final. Entonces, la parte uno, pues obviamente vamos a ver características geográficas, algunos datos duros, vean la ubicación de Argentina, tenemos el mapa, esta es información del World Fact Book de la CIA. Aquí hay que remarcar el área total de Argentina, que son casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Es un país, digo, no lo aparenta, pero es un país mucho más grande que México. México ni siquiera llega a los 2 millones de kilómetros, anda por ahí del 1,800,000. Y Argentina llega casi a los 3 millones. Es en el ranking, pues el número 9 y una población pequeña de 46, bueno, déjalo en 47 millones de habitantes. Entonces es un país grande con una población de pues casi la mitad de México. Muy interesante. Tiene fronteras con Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Por cierto que mucho de lo que pensamos que es argentino también eh, o proviene de Uruguay o los uruguayos comparten en tradiciones y cultura, ¿eh? Sí me he dado cuenta de eso. Por ejemplo, los alfajores, digo, si ustedes los han probado, ya ven que son así como galletas, pues amigos de Uruguay me dicen, no, 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 esos los tomaron los argentinos, los originales son de Uruguay y así por el estilo. Pero que sepan ustedes que el circuito cultural no se limita a Argentina, sino que comparte en cultura, historia y etnia con Uruguay, Paraguay y Bolivia. Ahorita vamos a ver de qué modo, muy interesante. Aquí, bueno, lo más importante a nivel geográfico, y que lo destaqué en color rojo, pues es que en cuanto a recursos naturales, lo más importante de Argentina son sus llanuras fértiles. También tienen minerales, petróleo,
tierra cultivable. Vean, el uso de suelo de la tierra agrícola llega hasta el 53.9%. Muy importante. Aquí, bueno, pues un detalle que no se me quería, que no quería dejarlo a un lado. Vean qué interesante, el significado de la bandera. Tres bandas horizontales iguales de color blanco y azul celeste. En el centro de la banda blanca hay un sol amarillo radiante con un rostro humano conocido como el sol de mayo. Los colores representan los cielos despejados y la nieve de los Andes. Ya vieron qué interesante, ¿no? Entonces la nieve es el blanco y los cielos despejados es el azul. El símbolo del sol conmemora la aparición del sol a través de los cielos nublados el 25 de mayo de 1810 durante la primera manifestación masiva a favor de la independencia. Los rasgos del sol son los del dios Inti, el dios inca del sol. Fíjense cómo se fue ahí a escapar un dios inca a la bandera de Argentina, ¿eh? Esto añade una dimensión cultural y precolombina a la simbología de la bandera, reconociendo la herencia indígena en la identidad nacional de Argentina. Este elemento conecta a Argentina con su pasado precolombino y con la región andina. ¿Qué tal, eh? Tenemos ahí un elemento indígena en la bandera de Argentina y yo creo que esto los argentinos, con todo respeto, ni siquiera lo han de saber. Por lo menos la mayoría de los argentinos. Ya saben, porque los argentinos pues tienen cierto complejo de superioridad, pero se basa en gran medida a que pues muchos de ellos probablemente sean muy ignorantes de todo esto. Obviamente que no estoy diciendo que todos, pero digo, hay que tomar en cuenta que también las culturas precolombinas andinas forjaron la identidad, lo que decíamos. Y aquí, bueno, una nota cultural, a Inti se le representa con la forma de un elipsoide de oro en el que también podían aparecer los rayos como otro de sus atributos de poder y la luna tenía la forma ritual de un disco de plata. También a Inti se lo usa en las fiestas del Intiraimi, como creador era adorado y reverenciado, pero a él también se acudía en busca de favores y ayuda para resolver los problemas y aliviar las necesidades, ya que solo él podía hacer nacer las cosechas, cuidar las enfermedades y dar la seguridad que el ser humano requiere. El sol tiene un importante significado cultural en el Perú. Sabes que este dios es también peruano, o particularmente peruano, pero se fue a la bandera de Argentina. Y vean qué diferentes son cultural y étnicamente en apariencia, ¿no? Es decir, Perú de Argentina, pero ya ven que tienen ahí un vínculo. Y esto es muy importante cuando se habla en ámbitos de diplomacia. Todos estos vínculos, créanme que son factores a considerar en todo tipo de negociaciones y propuestas políticas internacionales, de verdad. La moneda peruana es denominada Nuevo Sol y en Perú se encuentran aún en pie varios templos incas en honor al sol, a la par que varios grupos indígenas mantienen la sabiduría en los poderes del sol y celebran festivales en su honor, como ser el Festival del Sol, celebrado desde 1995 en los templos incas del Perú. Bueno, pues ahí está todo lo que implica el sol ahí en la bandera de Argentina. Y bueno, aquí en esta diapositiva, quizás ustedes la recordarán de nuestro curso de eh, introducción a la geopolítica, ya saben ustedes, el curso general, cuando hablábamos del caso de Ucrania. Pero bueno, a ver, denme un segundo, por favor, aquí tengo que atender un mensajito. Denme 20 segundos, por favor.
Bueno, pues entonces continuamos y aquí lo interesante, vean, obviamente ustedes seguramente ya se me adelantaron, ahí el ámbito de Argentina. Entonces la novedad es la siguiente y de lo que poco se habla y que en los medios cotidianos pues prácticamente no se habla, casi casi esta es una exclusiva en comparación con los medios de comunicación masivos, pues es el hecho de que Argentina, ni más ni menos, comparte pues atributos agrícolas que son semejantes a las tierras fértiles de Ucrania. Ya ven que decíamos en reiteradas ocasiones que Ucrania se escribe con Che de Chernozem. Y vean, aquí tenemos un mapa que en Argentina pues también se llama Feozem, esta tierra oscura que es una tierra eh, mirífica, una tierra muy fértil y que a veces eso se suele pasar desapercibido. Entonces ahí tenemos ya un elemento para, digamos, ponderarlo con lo que ya conocemos de Ucrania, pero hacia Argentina. Estas variables son muy importantes y las vamos a ir precisando a lo largo de este taller. Bueno, vean, en el ámbito de estepas, aquí se ve claramente estas estepas frías y cálidas en el mapa, particularmente en naranja, que son las que más nos interesan, son las estepas cálidas. Aquí nos vamos a concentrar y vean qué interesante que también en México el norte es considerado estepa cálida. Pues obviamente, ¿no? Ahí por la cercanía con la Antártida, pero que también tienen su ámbito de fertilidad, es decir, que no es tan árido, según este mapa, el norte de México, porque también es una estepa cálida, como la región norte de Argentina. Y también en este mapa, pues más o menos se ve, vean acá estas tierras fértiles del norte de México o de la cintura de México para arriba, hasta el sur de Estados Unidos, esta parte de acá, que también es fértil respecto al norte de Argentina. Interesante. Bueno, aquí tenemos que ver que este es un espacio que geográficamente se le conoce como la llanura Chaco-Pampeana. Vean qué interesante, que comprende parte de Argentina o mayormente Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Aquí hacemos un zoom y esta llanura, vean qué interesante, aquí con este zoom se ve mucho más claro. Aquí le ponen esto están, creo que en portugués, la planicie platina, también le podemos llamar la llanura platina, que pues es toda esta región que está eh, marcada en el mapa, que son, ya ven, una región cálida y que es la principal región argentina de producción agrícola. Interesante. Obviamente que esto pues es muy semejante a todas las cuencas que hemos visto en el curso. A ver, súmenle. A ver, yo les pregunto, ¿alguien de ustedes se acuerda de alguna de las cuencas que hemos visto? ¿Quién me puede decir? ¿Tú, Joel, te No, acuerdas de alguna de las cuencas? me agarró en frío, profe. Ahorita estoy. No, hombre, no te preocupes. Pues mira, estaban las cuencas, por ejemplo, la del Danubio, eh, las cuencas del río Dnieper y el río Don para el caso de Ucrania, la del Danubio para el caso de Europa oriental. Luego estaban acá, pues en México, acuérdate que lo vimos, las cuencas, la cuenca del río Bravo y la cuenca del río Colorado, y en Estados Unidos la cuenca del río Mississippi. Y ve acá, por ejemplo, está esta cuenca que podemos llamar la cuenca bueno, técnicamente la llanura Chaco-Pampeana, que es básicamente una cuenca, pues ahí está el río de la Plata, incluso le podríamos llamar acá entre nosotros de manera no oficial la cuenca del río de la Plata, que es una cuenca fértil. Y ustedes van a decir, bueno, a ver, dame más datos, ¿no? Vean, aquí está muy interesante esto. La bendición de la tierra pampeana. Argentina es rica por su tierra. La región pampeana es una extensa llanura, una de las tierras más fértiles que hay en el mundo. Lo vamos aquí a leer tantito porque sí es muy importante. Argentina es rica por su tierra y famosa por sus kilómetros y kilómetros de terreno continuo, una característica que no se encuentra en muchos lugares. La región pampeana es la dueña principal de ese territorio, una extensa llanura con ondulaciones, una de las tierras más fértiles
del mundo. ¿Ya escucharon muy bien? Una de las tierras más fértiles del mundo, conformada por las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis, limita al norte con la región mesopotámica y la llanura chaqueña, lo que decíamos, al oeste, etcétera, etcétera. La región pampeana es la más importante desde el punto de vista económico. Repito, la región pampeana es la más importante desde el punto de vista económico, ya que su clima benigno y templado propicia un suelo fértil que la transforma en una zona agrícola y ganadera por excelencia. Ya ven que los argentinos son famosos por sus cortes. La temperatura media anual, bueno, etcétera, se dan detalles. Muy interesante. Y aquí vean estas condiciones favorables para la industria ganadera y agropecuaria sedujeron a las corrientes inmigratorias en el periodo desde el inicio de la Primera Guerra Mundial hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En esa época, la llanura pampeana estaba escasamente habitada y ávida de mano de obra. Posteriormente, la industrialización que experimentó la región atrajo a gran cantidad de pobladores, tanto locales como inmigrantes en busca de trabajo. Hoy en día es la zona que concentra la mayor parte de la población total del país. La mayor parte de la población argentina está en el norte, en esta región de la tierra pampeana. La mayor parte de su extensa superficie está formada por praderas con sectores de sabana y estepa. Al ser mayormente una llanura sin árboles, en ella crecen especialmente cereales y oleaginosas. La economía agrícola se basa en el cultivo del trigo, a ver, tome nota, cultivo del trigo, maíz, lino, avena, cebada, centeno, girasol y soja, bueno, soya, además de la explotación de la papa. En cuanto a la actividad ganadera, se cría ganado bovino y ovino. No solo la cría de animales y la cosecha de granos son actividades que gozan de la benevolencia del clima pampeano. Actividades derivadas de la producción ganadera, como tambos, frigoríficos y curtiembres, también forman parte de la economía regional. Las cuencas lecheras más importantes se encuentran en esta zona, con la provincia de Santa Fe a la cabeza de la producción de litros de leche, seguida por Buenos Aires y en tercer lugar Córdoba. Muy interesante. En cuanto a las actividades derivadas de la producción de granos, se destacan los molinos harineros, cuyo porcentaje principal se encuentra en la provincia de Santa Fe. Fuera de los cultivos de granos, también se destacan los de frutas y hortalizas. Otras actividades de gran importancia para la región son la piscicultura y la apicultura. Esta última con gran predominio en las provincias, en la provincia de Entre Ríos. Y aquí lo más importante, si en algún momento de la historia de la Argentina, si en algún momento de la historia la Argentina fue conocida como el granero del mundo, ese mote se lo debemos sin duda a nuestra querida región pampeana. Vean ustedes la trascendencia de esta región y aquí pues estamos en el ámbito de las características geográficas que determinan la política eh, y les adelanto una conclusión. La mayor fortaleza de Argentina, que es su gran tamaño y sus tierras fértiles, son a la vez su mayor debilidad. Es una ironía histórica y vamos a ir aclarando en qué sentido. Bueno, aquí un mapa, vean ustedes, también tenemos esta división. Podríamos decir que se divide en dos partes geográficamente hablando, la región norte, que es pues las Pampas o la Pampa, y esta región sureña, la Patagonia. Vamos a dividirlo para efectos de este taller en estas dos regiones. Y qué interesante que en el sur, en la región de la Patagonia, que es más árida, ya ven, la estepa fría, pues es donde se encuentra la mayor parte de oro. Ya vieron, aquí tenemos los registros auríferos en esta parte sureña, como se pueden dar cuenta, que curiosamente estaba viendo un mapa hace rato, lo vamos a ver al final del taller. La región sureña es donde está la mayor, la región donde la gente disfruta de un mayor salario. Las clases de mayor ingresos económicos están en el sur de Argentina y en el norte pues están la mayoría, ¿no? Qué interesante.
Ya ven que el oro pues está también en gran medida aquí, pues están las montañas y acá también en el sur. Interesante, ¿no es cierto? Bueno, eso en cuanto a la geografía, y esto es preponderante. Yo me quedaría con la frase: Argentina también ha sido conocida como el granero del mundo, lo que de facto ya la termina por asociar a todo lo que hemos visto sobre Ucrania. Entonces vamos a ir a empezar a hacer ahí un mapa de ideas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o comentario o me sigo? No, Vamos entonces con lo que viene. Parte 2: la izquierda peronista. Vean que a falta de imágenes interesantes, pues ya tuve que ahí programar algunas con inteligencia artificial. Bueno, vean, contexto del siglo XX. En 1816, un poco de historia, pero esto es importantísimo. Las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon su independencia de España. Después de que Bolivia, Paraguay y Uruguay se separaran, la zona que quedó se convirtió en Argentina. La población y la cultura del país se formaron en gran medida gracias a los inmigrantes procedentes de toda Europa, siendo Italia y España los países que aportaron el mayor porcentaje de recién llegados entre 1860 y 1930. Ya ven que muchos de los argentinos tienen ascendencia italiana, pues es por esto. Desde entonces, desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, gran parte de la historia argentina estuvo dominada por periodos de agitación política interna y conflictos entre facciones civiles y militares. Vean, tras la Segunda Guerra Mundial, una era de populismo bajo el mandato del expresidente Juan Domingo Perón y de injerencia militar directa e indirecta en los gobiernos posteriores, fue seguida por una dictadura militar que tomó el poder en 1976 con el general Jorge Rafael Videla. Videla. Videla, digo, por si no sabían, Videla fue el Pinochet de Argentina. Incluso, digo, ya no lo puse aquí, creo que se me pasó, pero es nada más un dato cultural. Incluso me acuerdo que leí alguna vez por ahí una novela sobre esta etapa argentina, la dictadura de Videla, este señor también muy asociado al mundo británico argentino, Graham Yulle, se escribe Y-O-L-E, Yulle, Yulle, Graham Yulle, que tiene ahí estas memorias. Si a ustedes les gusta la literatura, pues ahí pueden comprar memorias muy crudas de esta época. Bueno, la democracia retornó hasta 1983, tras un intento fallido de apoderarse por la fuerza de las Islas Malvinas, y ha persistido a pesar de numerosos desafíos, el más formidable de los cuales fue una grave crisis económica en 2001 y 2002 que provocó violentas protestas públicas y la dimisión sucesiva de varios presidentes. Los años 2003 a 15 fueron testigos del gobierno peronista, gobierno peronista de Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández de Kirchner, que supervisaron varios años de fuerte crecimiento económico, de 2003 al 2011, seguidos de un deterioro gradual de la situación fiscal del gobierno y un eventual estancamiento y aislamiento económicos. Argentina atravesó un breve periodo de reforma económica y reintegración internacional bajo Mauricio Macri, que fue quien destruyó la economía argentina, pero una recesión en 2018 y 19 y la frustración con las políticas económicas de Macri dieron paso a un nuevo gobierno peronista en 2019, encabezado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Un poco el contexto, porque esto es necesario para entender realmente qué es el peronismo y cómo surge y sus estelas al día
de hoy. Entonces llevamos elementos, vayan sumando, que Argentina es una potencia agrícola, una auténtica telurocracia, y también, bueno, el papel que va a jugar el peronismo en la historia de la izquierda de Argentina. Y aquí lo más interesante de todo esto es que, pues, incluso funciona como un análisis de caso. Qué interesante, ¿no? Que aquí estamos incluso también haciendo temas de ingeniería electoral, yo le llamaría. Oigan, la vez pasada, lo digo de broma, la vez pasada ya estábamos ahí hasta haciendo la ingeniería de cómo dar un golpe de Estado, ¿no? Con la revolución de los iraníes, ¿te acuerdan? Entonces, si ustedes van a ser generales como Juan Domingo Perón, ya saben qué tienen que hacer para hacer revoluciones. Muy interesante cómo esto da mucho material para estudiar el presente, ¿eh? Vean ustedes la importancia, y ahorita lo vamos a ver en el caso de los aciertos y errores de Perón, de Juan Domingo Perón. Esta información, por cierto, la saqué también del World Fact Book de la CIA, que pues no es otra cosa más que decir el almanaque de la CIA, ¿no? Pero obviamente, oigan, obviamente decirlo en inglés pues, tiene mucho más caché. O sea, no es lo mismo decir el World Fact Book de la CIA que el almanaque. Bueno, vean, como todas las sociedades de colonización, la política agraria argentina estuvo determinada por los patrones de colonización. La violencia y la fuerza guiaron las transferencias de tierras de los pueblos indígenas a los conquistadores. Los soldados y las personas con buenas conexiones políticas se hicieron con vastos terrenos llamados estancias. Una palabra muy importante, apúntenle por favor, estancias a nivel histórico. Este sistema de propiedad en la cúspide garantizaba riqueza, estatus y poder político. A finales del siglo XVII, esta tendencia se ve extendido al Río de la Plata. La caída de España en 1808 abrió un vacío político que permitió a los estancieros terratenientes monopolizar el poder. En la década de 1860, las élites rurales se hicieron con el control de Buenos Aires. Es decir, después de la independencia, se empezaron a formar grupos de terratenientes aristocráticos, muy asociados también al poder militar. Libre de la autoridad de Madrid, el nuevo estado se expandió hacia el sur, a la Pampa. Se concedieron nuevas tierras a los colonos, pero la mayor parte fue a parar a manos de los ricos. Y vean el color rojo, la parte que es a nivel geopolítico más importante. Los avances en la tecnología y la ausencia de un mercado nacional hicieron que los estancieros, estos terratenientes aristocráticos, volvieran a depender de las exportaciones para obtener beneficios. Pues claro, como es una potencia agrícola, pues era muy sencillo nada más, tienes tanta tierra y además que es muy fértil, pues te haces rico exportándola, ¿no es cierto? La mayoría se destinaban al centro industrial de Gran Bretaña, y aquí es donde el importantísimo país de Gran Bretaña entra en este juego, en esta historia. La inversión británica comenzó a filtrarse en Argentina, monopolizando los ferrocarriles argentinos para garantizar la estabilidad de las exportaciones. De este modo, Gran Bretaña pasó a desempeñar el papel imperial que antaño había ocupado España. Y esto que estoy diciendo es muy relevante porque es la huella que se deja sentir hasta nuestros días de la influencia de Gran Bretaña en Argentina. Entonces ya tenemos ahí la influencia italiana, la influencia de Gran Bretaña, el hecho de que sea una potencia agrícola y los terratenienses que controlan las estancias, los estancieros. Todos estos factores van a detonar los movimientos políticos que son los que estamos viviendo hoy en día y cómo obviamente esto juega también a favor o en contra. Vean, ustedes escúchenme por favor, qué importante esto que estoy por decir, de la correlación de fuerzas de los BRICS 11
y por tanto del Medio Oriente, en reciprocidad, digamos, asumiendo el G3 interno, la interacción que hay entre el G3 interno y el G3 externo. O sea, es que es bidireccional, según yo lo quiero presentar. Lo que pasa en el G3 externo afecta el G3 interno después de los BRICS 11, que se formó esta alianza, y al revés. Entonces vean ustedes cómo un movimiento en la red hace que toda la red se mueva. Porque alguien podría decir, bueno, Miguel, es que la verdad, si te soy franco, ahorita el tema más candente pues es Palestina, y además Argentina ya se fueron a una segunda vuelta, entonces, ¿para qué hacer este taller? Bueno, pues para empezar, porque el tema es muy interesante, y vamos a necesitar otro espacio, otro taller para verlo en su dimensión de las elecciones del próximo mes. Pero también para demostrar con toda su complejidad histórica por qué lo que sucede en el G3 periférico impacta en el interno y al revés. Entonces eso cambia todo el juego. Entonces, ¿cómo entender lo que está pasando en Palestina? Pues en gran medida tiene que ver con el contexto político cercano de lo que está pasando en Argentina. Vean ustedes cómo todo está interrelacionado. Entonces, en esa sinfonía tenemos que detenernos obligatoriamente a analizar la historia de Argentina, gusto y disguste, por la cercanía que tiene las elecciones con lo que pasó este año con los BRICS 11. Es importantísimo. Entonces, obviamente que yo deliberadamente me detengo aquí un poco en esto para que veamos cómo todo está interrelacionado, y saber hacer escenarios de qué es lo que puede pasar. Aquí no se trata nada más de hacer monografías, pues para eso están las de la papelería de la esquina, o para escuchar a los youtubers, con todo respeto, muchos me caen muy bien, pero pues sí, están muy limitados. Aquí estamos haciendo inteligencia conceptual. Es geopolítica a otro nivel. Entonces, no se queden con la idea nada más de los datos y de la información. Hay que ver más allá. Como diría Alicia, ver a través del espejo. Oigan, esto ya es hasta metafísica, ¿no? Bueno, sigamos. En este caso, los intereses de los estancieros chocaron con las prioridades del desarrollo. Vean qué importante. Su riqueza e influencia dependían de que Argentina siguiera siendo una fuente de materias primas agrícolas. Por tanto, no existía ningún impulso o incentivo para ascender en la cadena de valor o, que es lo mismo, industrializarse. ¿Para qué industrializarse? Pues si te estás haciendo millonario con todas las exportaciones de las miríficas tierras argentinas, muy semejantes a las del Chernozem, de las estepas euroasiáticas. En su lugar, estas funciones, las funciones de la industrialización, se dejaron en manos de Gran Bretaña, confinando a Argentina al estancamiento. Ya saben, el típico síndrome del país de tercer mundo, que nada más exporta los bienes crudos e importa los bienes procesados. Importante. ¿Por qué? Porque estas son las bases, todo esto que estamos diciendo, son las bases para entender el peronismo. Entonces, ya entendiendo el peronismo, ya vamos a entender la actual bifurcación entre un Alberto Fernández y su heredero Sergio Massa versus un Milei, y también las contradicciones de la misma izquierda. Ven qué interesante, esto puede ser una crítica incluso a la izquierda de Argentina. Porque hay peronismo de izquierda y hay peronismo de derecha. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, vamos a entrar de lleno ahora sí a Perón. Vean qué importante. En la década de los años 30, los intereses británicos también obtuvieron una posición privilegiada en las industrias argentinas de procesamiento y venta de carne. También estaban exentos de las leyes sobre la carne. Una vez más, esto confinaba a Argentina a la extracción de recursos, mientras Gran Bretaña se sentaba en la cima de la cadena de valor. El colonialismo a lo que daba, ¿no es cierto? La extracción de las materias primas y recursos esenciales básicos. Que en gran medida, pues eso suena mucho también a México, ¿no? Naturalmente, los sentimientos antibritánicos y antioligárquicos aumentaron a lo largo de la década de 1930.
Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en el 39, se creó un caldo de cultivo para el nacionalismo económico. La expansión industrial de la guerra, o sea, ya es también la guerra trajo cierta industrialización argentina, otorgó a la mano de obra urbana un nuevo peso político. Y pues obviamente que esto tiene todo el sentido del mundo porque es una época donde empiezan a surgir con mayor poder los sindicatos. Estamos hablando de la clase obrera urbana en un contexto de industrialización de guerra. Y en 1943, vean la fecha, 1943, otro golpe militar reordenó de nuevo la sociedad argentina. Esta vez, el principal benefactor fue el coronel del ejército Juan Domingo Perón. Tras ser nombrado secretario de Trabajo, Perón fomentó una base política populista. Más tarde, al asumir la presidencia en 1946 y con la intención de implantar un modelo de gobierno estatal corporativista o estatal de industrialización, Perón nacionalizó los ferrocarriles argentinos. Fue una especie de Lázaro Cárdenas de Argentina. También estableció aranceles a las exportaciones, lo que hizo bajar los precios de los alimentos y aumentar los ingresos del Estado. Este dinero se destinó a programas de bienestar social y subvenciones industriales. Pero vean, ¿me entendieron? Si no, ahí les va la lógica. Acuérdense que yo no escribo por escribir y tampoco escribo para que es un reporte de la ONU. Escribo para que entendamos. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo con esto de establecer aranceles a las exportaciones? Al imponer un arancel a las exportaciones, es decir, todo esto del poder agrícola que viene desde el siglo XIX y antes en Argentina, el costo de exportar productos se incrementa. Como resultado, esto puede hacer que exportar ciertos productos como alimentos, como el ganado argentino, sea menos rentable para los productores locales. Pues sí, porque sale más caro venderle al extranjero, ya te pusieron ahí un impuesto por vender al extranjero. Esto puede llevar, vean qué importante lo que estoy por decir, esto puede llevar a una reducción de la cantidad de alimentos que se exportan y por lo tanto a un aumento de la oferta interna. Pues sí, porque ya no tengo incentivos para exportar, mejor toda esa carne, ese ganado lo coloco en el mercado interno. Esto hecho por tantos productores, obviamente hace que la oferta interna aumente, la oferta interna de alimentos aumente y por tanto, por ley de oferta y demanda, el precio disminuye en beneficio de la población. Esa fue la idea de Perón, bajar el precio de los alimentos. Por eso aquí dice cuando leía yo, estableció aranceles a las exportaciones, lo que hizo bajar los precios de los alimentos y aumentar los ingresos del Estado. Esos ingresos de los aranceles y de los impuestos, obviamente destinados a gasto social. Vean ustedes la lógica, ¿no? Eso es lo que para mí es lo importante, que entiendan verdaderamente el concepto. Y no me importa si se les olvidan las fechas, eso para mí es secundario. Yo no soy historiador, soy analista de inteligencia conceptual en este ámbito de geopolítica. Eso, por favor. Incluso esto pues ya son principios de economía, de macroeconomía. Vean ustedes, en este taller estamos viendo también principios de economía, o por lo menos de macroeconomía, porque ya ven que está dividida en macroeconomía y microeconomía. Bueno, estas políticas, bueno, fue muy buena idea, ¿eh? En su momento, en un primer momento funcionó, pero bueno, luego tuvo su revés. Vean, estas políticas no eran inusuales para la época. Sin embargo, factores geopolíticos pronto las hicieron inviables. Con la implementación del Plan Marshall de Washington, recuerdan ustedes que el Plan Marshall fue el de reconstrucción de Europa, que estuvo en vigor desde 1948 hasta 1952, Argentina quedó en segundo plano. Ahorita voy a explicar la lógica de todo esto. En su lugar, se inyectaban dólares a Europa
por lo que Estados Unidos compraba a Europa productos agrícolas. ¿Y por qué pasó entonces Argentina a segundo plano? Porque en vez de comprarle productos agrícolas a Argentina, Estados Unidos empezó a comprarle a Europa porque había invertido a través del llamado Plan Marshall de reconstrucción de la Europa de la posguerra. ¿Sí lo ven? Entonces le llovieron dólares a Europa y Argentina pues se quedó con la brocha colgando, ¿no es cierto? Oye, ¿qué vamos a hacer entonces con todo lo que producimos? Somos una tierra muy fértil, Estados Unidos. Estados Unidos, ¿acaso no necesitas de todo lo que nosotros estamos exportando? Respuesta de Estados Unidos, no, ya tengo a Europa. Estoy invirtiendo a través del Plan Marshall. Argentina quedó fuera de este circuito, lo que le privó de los dólares necesarios para importar la tecnología y el petróleo requeridos para la industrialización. Es decir, Estados Unidos, vean qué importante, qué significativo, Estados Unidos no permitió la industrialización de Argentina. Y también, pues, esto habla mucho de la inteligencia de los estadounidenses. Eh, Dos pájaros de un tiro. Por una parte reconstruyo Europa a mi beneficio y por otra parte impido con un mismo movimiento en el tablero de ajedrez que un país sureño se me vaya a industrializar. Importante. Entonces, con eso, obviamente, se limitó, por no decir se frustró, el plan de este primer gobierno de Perón por industrializar a Argentina. Entonces, ¿cuál industria? No va a haber en ese momento. Qué interesante cómo la historia con lectura geopolítica cambia totalmente. O más bien, se revela como lo que es juegos de ajedrez perfectamente, o movimientos de ajedrez perfectamente calculados. Y sí, recordarán ustedes, si ustedes saben jugar ajedrez, una pieza en su colocamiento más eficiente, al mismo tiempo está atacando y al mismo tiempo está defendiendo. Eso habla de la eficiencia política del pensamiento estratega de los estadounidenses. Ven, no son tontos los estadounidenses, de verdad, créanme, no son tontos en el máximo nivel. Durante la mitad del siglo XX, bajo influencia peronista y en un intento de industrializar el país, bueno, esto ya es más adelante, ¿no? Argentina adoptó estrategias de sustitución de importaciones, que son pues las que en su momento también estableció Perón, aunque estas políticas buscaban reducir la dependencia de productos extranjeros y desarrollar la industria local, también desviaron inversión del sector agrícola. Esto condujo a una disminución en la producción agrícola, afectando una de las ventajas comparativas históricas de Argentina. Y vean corolarios y consecuencias. Eso hay que entenderlo, lo de la sustitución de importaciones, y ahorita van a ver en qué sentido. En el 49, bueno, regresando al 49, la economía estaba en crisis. Ya ven, entonces, la izquierda peronista, bueno, más bien, más que la izquierda, yo diría el peronismo, porque hay peronismo de izquierda y hay peronismo de derecha, el peronismo siempre está intentando industrializar al país eh, para que, para no caer en que nada más sea un país agrícola, ¿de acuerdo? Entonces vean, pero vean, en el 49 y Perón entró en el 46, 3 años después, por todo lo que dijimos del Plan Marshall, ya la economía argentina estaba en crisis. ¿Por qué? Sin capacidad de exportar a Estados Unidos, los ingresos de exportación cayeron un tercio y por tanto, pues a quién le vendes, no hay a quién venderle y no entra dinero, y por tanto las reservas de dólares desaparecieron. De ese modo, la producción industrial se estancó. Ya dijimos por qué. El desempleo era galopante y la inflación se disparó hasta el 33%. Perón, Perón no tuvo más remedio que recortar el gasto gubernamental, reactivar la industria exportadora que beneficia a los terratenientes y abrir Argentina al capital extranjero, que también esto sentó las bases del llamado peronismo de derecha.
tuvo ahí que dar un golpe de timón. Vean ustedes qué relevante, un golpe de timón. Y de aquí surge eh, pues ese concepto, peronismo de derecha versus peronismo de izquierda. Diferentes líderes peronistas han adoptado enfoques variados. Por ejemplo, Carlos Menem, que está en la izquierda hacia arriba, con esas patillotas. Ya ven que esas patillotas no son exclusivas de Milei. Digamos que ya es estilo argentino, ¿no? Oigan, los argentinos son genios de la imagen política, ¿eh? Serán pésimos administradores en muchos niveles, pero como imagen política quizás no haya nadie mejor que los argentinos. Bueno, hasta imagen futbolística, ¿no? Con Maradona, ya ven todo lo que se le ocurría hacer ahí en los estadios, ¿no? Eh, o con Messi, todo un fenómeno viral de imagen de marketing deportivo. Vean qué interesante. Diferentes líderes peronistas han adoptado enfoques variados. Por ejemplo, Carlos Menem en los 90 tuvo una orientación más neoliberal, siendo él peronista, asociada con la derecha, mientras que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron asociados con una orientación más de izquierda, lo que decíamos. En el siglo XXI, el peronismo continúa siendo una fuerza política significativa en Argentina con presidentes como Néstor Kirchner, a la izquierda en la foto de abajo, Cristina Fernández de Kirchner en medio y Alberto Fernández identificándose como peronistas. Entonces ven ahí, era un poco lo que yo decía de que íbamos a hablar de las, pues podríamos llamarle las contradicciones de la izquierda de Argentina. Bueno, pero todo esto surge del golpe de timón que tuvo que hacer Perón después de sus primeros 3 años de gobierno, perdón. Perón no tuvo más remedio que recortar el gasto, reactivar la industria exportadora y abrir Argentina al capital extranjero. O sea, podríamos incluso decir Perón 1 y Perón 2. Esto hay que ponerlo aquí en color púrpura. Obviamente que esa parte pues beneficia a los estancieros de esa derecha clásica de terratenientes exportadores agrícolas. ¿Por qué? Pues porque la industrialización falló. ¿Y por qué falló? Pues por geopolítica de Estados Unidos. Ya expliqué de qué modo. Y bueno, la parte final del taller, siglo XXI, vean ustedes qué relevante, ya hemos tratado varios temas, hablábamos de la importancia agrícola de Argentina, los estancieros, que eran esa protoderecha en su primer momento, que surgió después de la independencia, después el surgimiento del peronismo, las contradicciones del peronismo, el gran papel que en ese momento del siglo XX tenía Gran Bretaña y cómo Perón fue una especie de Lázaro Cárdenas, pero en el ámbito de los ferrocarriles, porque todos los ferrocarriles de Argentina en el siglo XX pues estaban dominados por Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque se necesitaban ferrocarriles para traer toda la producción agrícola y ganadera al puerto y de ahí a Gran Bretaña. Entonces fue como una especie de segunda independencia la que suscitó Perón y por eso es tan relevante en el imaginario colectivo de Argentina. Insisto, como una especie de Lázaro Cárdenas. Y de ahí que en su momento, pues Cuauhtémoc Cárdenas, su hijo, haya tenido también todo ese prestigio. El peronismo, pues aquí sería el cardenismo en México. Digo, nada más para ir trazando ahí vías paralelas, ¿no es cierto? Aunque en esencia, aunque hay vías paralelas, hay grandes diferencias geográficas con México. A ver si al final hablamos un poco de eso, para no desviarme y entrar de lleno ya en esta parte final, la tercera parte. Según lo anterior, vean análisis conceptual, es posible observar que Argentina se mueve históricamente entre dos preguntas. Esto es una matriz conceptual, a saber, número uno, Argentina debe dar prioridad a las exportaciones agrícolas o a la industrialización. Y número dos, Argentina debe estatizar la industria o entregarla a la inversión extranjera. O sea, esta doble dicotomía da todo el mapa político de Argentina. ¿Y cómo aquí lo derivamos? Pues estudiando todo lo que hemos expuesto previamente. Y ya con eso, vean, este es el mapa de ideas
que rige las relaciones políticas de Argentina en el siglo XXI. Y obviamente la imagen de la inteligencia artificial que nos ilustra estos momentos para que vean en cómo los sueña la inteligencia artificial, pues así los ve. Entonces, estas dos preguntas son las más importantes. Esta doble dicotomía, podremos incluso hacer un mapa de 4 sectores. Obviamente que la parte de la extrema derecha, por así decirlo, piensen en un Macri, pues obviamente que está a favor tanto de la exportación agrícola como de la industrialización, pero con propiedad privada. Mientras que el equipo contrario, pues está a favor de la exportación agrícola y de la industrialización, pero con control estatal. Entonces ahí tenemos ya todo el jueguito que sintetiza lo que está pasando en Argentina a nivel histórico y coyuntural. Bueno, y aquí, bueno, pues vamos a hacer una crítica a las políticas neoliberales, que aquí ya no les puse un cuadrito, bueno, ya luego se los comparto de qué es el neoliberalismo, pero bueno, aquí más o menos lo decimos, las políticas neoliberales implementadas durante la presidencia de Macri en Argentina se asocian con una serie de medidas y enfoques económicos que contribuyeron a una crisis económica en el país. Aquí se presentan algunos puntos clave basados en diversas fuentes. Vean, esto es importantísimo, ¿eh? Oigan, incluso yo hice este taller muy breve, porque quedó fuera mucho material muy bueno que vamos a ver la próxima sesión de Argentina, yo creo que dentro de un mes. Número 1, adopción del consenso de Washington. Las políticas económicas de Macri estuvieron alineadas con el consenso de Washington, un conjunto de recomendaciones neoliberales formuladas en los años 90 para que los países latinoamericanos se enfrentaran a la crisis de deuda de los años 80. Estas recomendaciones promovían, entre otros aspectos, la reducción del déficit presupuestario y la apertura económica. Y aquí vamos a hacer una especie de desvelamiento de estos tecnicismos, muchas veces que nos indigestan y que están hechos para que la gente no los entendamos. Entonces, hablan ellos a través del consenso de Washington de la reducción del déficit presupuestario. Y suena muy bien, ¿no? O sea, pero en apariencia, pues sí, lo pueden vender muy bien los políticos neoliberales, a reducir el déficit presupuestario. En apariencia suena bien. ¿De qué se trata? Bueno, traducción, esto es equivalente a recortar el gasto social y aumentar la contratación de deuda pública con el Fondo Monetario Internacional. Ahí está, pues, el truco y la trampa, ¿no? O sea, presentar con palabras bonitas algo que de fondo termina por recortar diferentes tipos de gastos gubernamentales en aras de la austeridad y también programas sociales y aumentar la contratación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ya saben, la clásica trampa de la deuda, ya saben a qué me refiero, hemos hablado de eso extensamente, tanto en el curso como en los talleres asociados a África y a Ucrania, etcétera. Y vean, a fines de 2015 se denunció un déficit fiscal del 7% del PIB, que luego se ajustó a 4.5. En 2016, tras algunos cambios metodológicos, se intentó abordar este déficit a través, ya ven, a través de recortes en el gasto público, aunque estos esfuerzos no lograron reducir significativamente el déficit y mantuvieron elevados los gastos del gobierno. Ya saben todo esto de la austeridad impuesta por el Fondo Monetario Internacional, muy al estilo de lo que pasó en Grecia, como lo hemos visto previamente. El gobierno de Macri en 2018, vean qué importante, en 2018 Macri reincorporó a Argentina al Fondo Monetario Internacional, lo que comprometió la soberanía del país y permitió una mayor injerencia del fondo en las políticas internas de Argentina. Esta relación llevó a la implementación de políticas de ajuste que afectaron el gasto social y otras áreas clave. Entregar al país. Esto no es otra cosa más que lo que ya se ha visto con Ucrania. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Ucrania y cómo Ucrania, después de la caída de la Unión Soviética, pues entregó demasiado al Fondo Monetario Internacional y pues privatizó todo,
Luego vean mercantilización de servicios públicos. Las políticas neoliberales llevaron a una mercantilización de los servicios públicos como la salud y la educación, con una creciente privatización que afectó la calidad y el acceso a estos servicios básicos. Todo muy caro, todo privatizado. Este enfoque resultó en una disminución de la calidad de los servicios públicos y un mayor acceso a servicios privados, lo que contribuyó obviamente a la desigualdad social, que ya se tiene estudiadísimo el tema. El neoliberalismo, ya por ciencia, por principio científico, siempre desemboca en desigualdad social. Reducción, pues ahí está el caso de Chile. Chile, la educación es privada y estudiar en Chile es carísimo. Aquí gracias a la historia tenemos en México la UNAM, que te beca cuando entras. Ahí tienes a los mejores profesores de México sin tener que pagar, pues eso es una subvención, eso es una beca. En Alemania es lo mismo. O sea, en Alemania por ley, las universidades son gratuitas. En Alemania. Eso a veces creo que no se sabe mucho, ¿eh? Hay que darle más difusión. Son ejemplos de Estado benefactor. En Alemania, oigan, pagarse una maestría en Oxford, a ver cuánto les cuesta, o en Harvard. Y oigan, Alemania es de los primeros países del mundo en educación, por supuesto. Aunque ahorita el país está en crisis, pero históricamente los alemanes son genios en las universidades. Ya ven, tienen universidades de ensueño como la Universidad de Heidelberg, que además es muy interesante la historia de esa universidad porque tiene un castillo. Bueno, eso es otro tema. Es que también soy germanófilo, ya luego les cuento ahí bien la historia. Bueno, sigamos. Reducción del gasto social y flexibilización laboral. Las políticas neoliberales buscaban aumentar los beneficios empresariales a través de la reducción del gasto social y la flexibilización del mercado laboral, es decir, la implementación en las empresas de contratos temporales sin demasiadas prestaciones o nulas prestaciones, lo que llevó a una reducción de los salarios reales y una distribución regresiva del ingreso. Pues nada más te contrataban temporalmente, como siempre ha sido en el neoliberalismo. No hay basificación ni prestaciones desde esta óptica. Es terrible, ¿no? Impacto en la desigualdad y la pobreza. Las reformas neoliberales y la reducción del gasto social se asociaron con un aumento de la desigualdad y la pobreza en Argentina, afectando especialmente a los sectores más precarizados de la sociedad. Pues así de desigual, sin ver, ha de ser terrible la desigualdad social que en estos momentos está viviendo Argentina. Se los puedo asegurar. Bueno, aquí vean qué interesante, vamos a ver un poco de principios de economía, de macroeconomía, ya para ir finalizando. En general, un país que se torna al neoliberalismo o que se entrega al neoliberalismo se vuelve exportador de materias primas e importador de bienes con valor agregado. Eso ya lo sabemos. El caso es México y el TLC, ¿se acuerdan, no? Ahí con Salinas, básicamente México se desindustrializó. Yo me acuerdo porque eh, eh, a principios de la década de los 90, pues mi madre trabajaba en un laboratorio que se llamaba, es una anécdota interesante, se llamaba Laboratorio Central de Reactivos, porque aunque ustedes no lo crean, México producía y exportaba sus propias vacunas con éxito inigualable. O sea, éramos una potencia en producción de bioquímicos, o como se dice, QFB, ¿no? De vacunas, todo este tipo de cosas. Y eso se perdió porque como se privatizó con Salinas, todo eso desapareció el Laboratorio Central de Reactivos y surgió en su lugar una entidad rarísima llamada Birmex. Y Birmex no es otra cosa, hoy en día lo pintan con palabras muy bellas, pero en realidad Birmex
pues a lo único a lo que se dedica es a comprar medicina y vacunas al extranjero. Vean nada más cómo hay, obviamente que a mi mamá la transfirieron también, se consiguió otro trabajo ahí en el gobierno, Secretaría de Salud, pero pues ese aspecto de México se perdió con la privatización. Importante. Entonces México se volvió únicamente un exportador de materias primas, nos dieron nuestro lugar geopolítico en el mundo, somos manufactureros. Y a la fecha sigue siendo así. No tenemos tecnología. Ya hemos hablado de la tecnología ampliamente. China sí tiene tecnología. Después de que Alberto Fernández asumió la presidencia en 2019, la crisis COVID, y aquí ya llegamos a la crisis de Fernández, la crisis COVID, que podríamos llamar acá entre nos la crisis Fernández, creó escasez de bienes y debido a la caída de la oferta, los precios subieron ante la falta de un mercado interno fortalecido, como en la primera etapa del gobierno de Juan Domingo Perón. La escasez de bienes se debió a la interrupción de la cadena de suministros. A ver si me di a entender. Entonces, llegó el COVID, se suspendió la cadena de suministros, las importaciones se cayeron, entonces se empezó a escasear en los supermercados, imagínenselo así, materias primas no, bienes y servicios que se compraban al extranjero. Obviamente que eso retrajo la oferta agregada, como se le conoce, la oferta nacional, por así decirlo. Este factor contribuyó a disminuir la oferta agregada de bienes y servicios, lo que encareció el índice de precios, que no es otra cosa más que lo que generó la inflación. Y aquí les puse unas gráficas, como es un taller, recuerden la idea del taller, o sea, ser pedagógicos, muy pedagógicos. Eh, Esto lo saqué de un libro que me gusta mucho de economía, que yo tuve que leer cuando estudié economía, también estudié economía, recuerden, no lo oculto. Y en la parte de acá, que me da pena decirlo porque son muy técnicos mis amigos economistas, y la verdad es que nunca llegan al punto, ¿no? Yo respeto mucho a los economistas, pero ya ven el chiste que dice que los economistas siempre se los traen de bajada porque nunca, nunca se cumple lo que van a decir, ¿no? Es un chiste de economistas, ¿no? Bueno, entonces vean, si tienen amigos economistas ya lo pueden molestar con eso. Eh, y esta es la gráfica de la oferta y la demanda. Esta que está para acá, esta que está así, es la demanda. Ahora vamos a ver si la podemos colorear. ¿Qué color le ponemos? A ver, azul, ya que estamos de Argentina, ¿no? A ver. Esta es la demanda, ¿de acuerdo? Esta es la demanda agregada. Obviamente la otra es la oferta. Eh, y le ponen demanda de A es de agregada. Y vean, aquí le ponen este de acá, pues es el punto donde se intersectan la oferta y la demanda, es el nivel de precios. Vamos a llamarle por ahora inflación. Entonces está en el punto Y0 y P0, ¿no? Aquí está. Ese es como el momento cero, el primer momento. Muy bien. Bueno, después vean ustedes acá en la gráfica inferior, la oferta, esta de acá que está en negro, se mueve a la izquierda. Esta oferta se desplaza a la izquierda, acá se ve, se desplaza a la izquierda al punto Y1 o Y' y P'. Esto se le conoce como una contracción de la oferta agregada, de la oferta. Entonces, por pura lógica matemática, si este era el primer momento de la inflación, pues en el segundo momento, ya que se retrajo la oferta, vean, ya pasó, ya aumentó, ya subió. De estar acá, al retraerse la oferta, el precio aumenta. Es decir, la inflación aumenta. ¿Ya vieron? Entonces, obviamente, cuando llegó el COVID, se retrajo la oferta por obvias razones y aumentó el nivel de precios, aumentó la inflación. Siendo un país, ¿no? Tomando como principio nuestra característica geopolítica, que es que Argentina ha sido históricamente un país importador
de bienes y servicios y que ha tenido como fortaleza principal ser una potencia exportadora agrícola, que eso es lo que ha marcado la genética política de Argentina. Esa dicotomía, ya les dije, entre la industrialización y la exportación agrícola. Lo pusimos con el mapa conceptual al principio de la parte 3. Aquí todo está relacionado, no crean que nada más es decir información por decir información. Venimos aquí a aprender y a ser críticos incluso del ala izquierdista también. ¿Por qué no? Se vale cuestionar, tenemos derechos humanos a cuestionar. Eso es un derecho inalienable. Entonces aquí vean, esto es lo que dio origen a la inflación en la época de Fernández, en la crisis COVID. Lo que decíamos, por otra parte, la crisis COVID también creó escasez de consumo porque el país no estaba teniendo entradas de dinero. Pues si no tienes exportaciones, porque también al contrario se cancelan las exportaciones porque hay cadena de suministros suspendida, pues tampoco tienes entrada de dinero y sin consumo el crecimiento económico se detiene. Ya ven que el consumo es parte de la ecuación del PIB. Vimos en el curso cuál es la ecuación del PIB. Producto Interno Bruto igual a consumo más inversión más gasto más importaciones netas. Si no hay consumo, no hay crecimiento económico. Una economía boyante es una economía que consume. Bueno, eso es importante que lo sepan. Ahí vamos a borrar acá. Para que pueda bajar, ¿no? Si no, se va a ver desfasado ahí. Ahora, ¿cómo quito esto? A ver, ahí está. Entonces, un poco para entender cómo eso es importante, la contracción de la oferta, ¿eh? Y aquí hay un doble momento, que fue lo que ocasionó la hiperinflación de Argentina. Tenemos esto con Fernández. Vale, ya lo vimos. Ya lo entendimos, no hay ningún problema. A esto se le tiene que sumar un segundo fenómeno económico. Aquí lo vamos a ver con otra gráfica. ¿O no la puse? Híjole, no la puse, se me olvidó. Bueno, lo mismo que sucedió con la... Sí, se me pasó. Bueno, la voy a corregir, se las envío mañana ya con las correcciones. Ya tengo 2 correcciones que hacerle. Ahora, imagínense, ya que se contrajo la oferta a la izquierda, vean ustedes, por ejemplo, acá la grafiquita que tenemos aquí arriba, se contrajo la oferta y entonces el nivel de precios subió. Ahora, imagínense que tienen ustedes esta cruz, la demanda aumentó también, la demanda aumentó. Y si se dan si se dan los dos fenómenos al mismo tiempo, la contracción de la oferta a la izquierda y el aumento de la demanda agregada a la derecha, este punto de acá se sube hasta por acá, porque se están dando los dos fenómenos a la vez. Entonces la pregunta lógica es, ¿qué hizo que la demanda aumentara, ocasionando esa hiperinflación? Ahorita vamos a ver. Vean, la tasa de interés, cuando no, experimentó un aumento durante la presidencia de Fernández por varias razones vinculadas principalmente a la inflación y a la situación económica del país. Bueno, primero lo voy a decir y luego lo leo para que lleguemos a la idea concreta. La demanda aumentó porque elevaron las tasas de interés y cuando se elevan las tasas de interés, eso hace que los bancos den créditos para activar supuestamente la economía y que circule el dinero en la economía, ¿no? Tiene todo el sentido cuando se ve de manera aislada. Pues si el problema es que no hay dinero porque también nos quedamos sin consumo por la pandemia, pues entonces demos créditos, activemos la economía local, es una perfecta idea, ¿no es cierto? Pues no necesariamente. Al subir la tasa de interés, entonces aumentó y a entrar en circulación dinero de los bancos en los negocios, aumentó obviamente la demanda de bienes y servicios porque ya había dinero, ¿no? Entonces fue cuando se empezó a dar el fenómeno de hiperinflación. Y aquí tenemos la gráfica, vean, ahí está, las tasas de interés, ya vieron cómo subieron desde el 19 que entra en esa época Fernández, cómo han estado subiendo con motivo de apagar la inflación, no han hecho más que subirla. Es al revés. Bueno, pero no porque la ley esté mal hecha o el principio, sino por el, el destiempo y la premura de implementar políticas que activen la economía, pues obviamente que esto tuvo su backlash y le pegó a Fernández.
Con razón ya no quiere saber nada de la presidencia. Ya ven que no se va a reelegir. Seguramente ya está harto, ¿no? De todo esto. Como habiendo aplicado este tipo de políticas, pues la inflación no nada más disminuyó, sino que ya se fue hasta por las nubes, ¿no? Bueno, entonces esto fue lo que ocasionó el aumento de las tasas de interés y por tanto de los créditos del dinero en la circulación del país, junto con la contracción de la oferta, la hiperinflación, que fue lo que llevó a la estanflación, que es a inflación de la mala, como les puse en el grupo de WhatsApp. Inflación de la mala, porque es inflación con desempleo. Con desempleo. Bueno, ahorita vamos a leer un poco más acá. La inflación en Argentina ha sido un problema persistente y durante la presidencia de Fernández, los datos de inflación resultaron peores de lo previsto. Por ejemplo, en septiembre de 2023 se registró una inflación mensual del 12.7% y una inflación anual del 138%, ¿no? ¡Qué barbaridad! 138% de inflación anual, lo que exacerbó los precios crecientes que afectaron los salarios y los ahorros, empujando a una gran parte de la población por debajo de la línea de pobreza. Esfuerzos para alinear la tasa de interés con la inflación. Para contrarrestar la inflación, el Banco Central elevó la tasa de interés de referencia del país al 133% en un intento por contener la inflación. Bueno, ustedes se pueden estar preguntando en este momento, ¿y por qué desempleo? Pues porque no es un país industrializado, no es un país ampliamente, que todos los países tienen industria. Con esto no estoy diciendo que Argentina no tenga industria, pero no tiene el nivel de industria de un país primermundista. Es un país eminentemente agrícola. Entonces, en el entorno, esto hubiera funcionado, esta receta hubiera funcionado perfecta, aumentar las tasas de interés para un país industrializado. Pero un país que está en proceso, en vías de desarrollo, pues es lo contrario, ocasiona lo contrario. Interesante, ¿no? Y de ahí el fenómeno de estanflación, inflación con desempleo. Bueno, ya hay dinero en circulación, pero ahora no hay industrias, no hay empresas suficientes. Porque estamos justamente en este proceso de crear, diría Fernández, de corto plazo, de crear una industria estatal según la receta histórica del peronismo, que siempre ha querido industrializar el país. Entonces, se hizo una maraña ahí que nadie puede salvar. ¿Ya vieron más o menos la maraña de ideas? Es que esto es como quitar un poco, esto es como como cuando tienes en la bolsa los audífonos y tienes que desenmarañarlos, ¿no? Es un poco lo que está pasando. Solo que aquí que la maraña pues ya es imposible. Entonces, la tormenta perfecta. Argentina es la tormenta perfecta. Bueno, sin embargo, algunos comentaristas cuestionaron la eficacia de este aumento, argumentando que ya no era útil elevar la tasa en ese momento, ya que no iba a contener la fuga de pesos a dólares. Y luego vean, devaluaron el peso. La devaluación del peso argentino por parte del gobierno también contribuyó a la inflación. No puede ser. Es que obviamente que devaluaron el peso es que esa es receta, ese es de manual de administración pública. ¿Para qué devalúas tu propia moneda? Para proyectar las exportaciones, para impulsar las exportaciones. Eso quiere decir que en efecto, al día de hoy, la potencia de Argentina es ser un país agrícola, como ya lo hemos dicho. Y si tiene industria, pues es raquítica o no es la suficiente para todo el país. Exacto, exactamente, Joel. Eso nada más le funcionó a China porque ellos ya están industrializados. Pero devaluar la moneda en un país tercermundista, pues ya vimos cuáles son las consecuencias. Pero bueno, es que esos son las limitaciones de seguir un peronismo desfasado, que no está contextualizado. Ahí le falló tejer fino. Vean,
por eso digo yo que esto ya es incluso un análisis de campo. Le falló tejer fino a Fernández. No supieron tejer fino. No supieron leer el contexto, quisieron aplicar a recetas. Pues no, de recetazo no se puede. Probablemente por motivos electorales. Bueno, no tendría sentido, ¿no? Entonces, devaluaron el peso y un peso devaluado, pues es más inflación, obviamente. Lo que a su vez pudo haber influido. ¿Y cómo devaluaron el peso? Pues imprimieron mucho dinero. Facilitación cuantitativa en Argentina, lo que vimos en el curso de Economía y Finanzas. Lo que a su vez pudo haber influenciado el aumento de las tasas de interés. La devaluación aceleró, o sea, la tormenta perfecta. Aumenta la tasa de interés, se devalúa tu moneda, no tienes consumo, dependes mucho de tus exportaciones, no estás industrializado. No, pues sí. Se contrae la oferta, se contrae la oferta agregada y si aumenta la demanda agregada, se te crea una estanflación. ¿Y cómo sales de eso? Pues con razón mi ley dice, pues hay que dolarizar la economía, cortarle los ceros al peso, ¿no? Bueno, ya casi acabamos, ¿eh? Ya casi acabamos, no se me desesperen. La devaluación aceleró la inflación ya que los precios de importación aumentaron, lo que llevó al Banco Central a aumentar las tasas de interés para intentar contener la inflación y estabilizar la economía. Y luego se endeudaron. La deuda de la administración central se elevó durante los primeros 3 años de presidencia de Alberto Fernández, lo que podría haber ejercido presión sobre las tasas de interés como una forma de atraer inversión y gestionar la deuda. Nada de eso funcionó. Y obviamente que ahí se endeudaron porque pues ya sin dólares, pues cómo pagas tu deuda al Fondo Monetario Internacional. De hecho, con eso vamos a acabar, con una gráfica de todo lo que hizo Macri, porque a esto hay que agregar la variable Macri. No estoy diciendo que Fernández sea un inepto, no estoy diciendo eso, estoy diciendo la suma histórica de acontecimientos. Previamente Macri entregó al país y lo endeudó a niveles estratosféricos. Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cómo pagas al Fondo Monetario Internacional? Pues aquí se los digo en corto, no perdamos el tiempo, pidiéndole dinero a China. Entonces, con todo el dinero que le pidieron, que es lo equivalente a endeudarse en pesos, que es lo que les pasé en el grupo de WhatsApp. Se endeudaron en pesos, que fue prestarle dinero a China para pagar la deuda en dólares al Fondo Monetario Internacional. Ahí hicieron swaps o transacciones que son trucos, pero pues en esencia, sin dinero se endeudaron más, pero con China. Entonces es una debacle esto, ¿eh? Prácticamente yo no le veo solución en el corto plazo. Bueno, lo que decíamos de las tasas de interés, bueno, aquí sí lo puse, vean, solo que aquí me equivoqué, creo que lo tuve que haber puesto en esta parte de acá. Al final sí lo puse, ¿eh? Vean, esta es la que decía yo que la demanda agregada se expande a la derecha y luego la oferta a la izquierda, pues obviamente que este punto que está acá se va hasta por acá, hasta arriba, que es la inflación. ¿Y por qué aumentó la demanda? Pues porque empezó a circular dinero en la economía, eh, originado por la facilitación cuantitativa, la impresión de dinero, y que elevaron las tasas de interés, que eso genera créditos. Los créditos más impresión de dinero fue lo que hizo que esta curva de demanda se desplazara a la derecha. De aquí de este punto Y0 se desplazase a Y' hasta acá. Bueno, ahora sí ya creo que sí me di a entender, ¿no? Entonces, ya para ir finalizando, pues unos tweets, lo que decíamos, impresión de dinero por parte de Sergio Massa para financiar gasto público, porque bueno, pues parte de la agenda de izquierda, no lo digo burlándome, ¿no? Lo digo con ironía, pues es aumentar el gasto público, pues es como para, pues una política electorera, ¿no? Para decir somos de izquierda y cumplimos porque somos peronistas, aumentar el gasto público en programas sociales. Bueno, espero que sí me estén siguiendo. Según yo, he estado siendo muy claro y muy didáctico, pero también quedo atento a dudas, comentarios y cuestionamientos por parte de ustedes, la verdad. Vean, dólar blue, que es el dólar de mercado negro, alcanzó mil pesos por dólar. Ahorita ya ha de ser más. Esto fue el 10 de octubre, pues ahorita ya ha de estar como en 1200 el dólar
en los mercados negros de Argentina. Bueno, este es el resultado de la primera vuelta. 35.9% Sergio Massa, 30.5% Javier Milei. Y lo que decíamos de cómo está aquí a la derecha, ya no lo voy a leer porque ya lo vio en el grupo, cómo procede, cuál es el ámbito electoral legal para pasar a una segunda vuelta o ganar la primera. Curiosamente, esta gráfica de Statista muestra el crecimiento del PIB de Argentina para los próximos años. Aquí la pregunta lógica es, bueno, pues, ¿qué sabrán, no? ¿Qué sabrán los dueños de esta página de Statista? ¿Por qué ponen, vean, para 2028 el PIB, estamos acá en esta inflación, 2020, 2022, y luego para acá? ¿Será, yo me pregunto, ¿será que ya hay ahí algunos manejos para dolarizar la economía? Porque esto nada más se podría dar en este periodo tan corto, pues obviamente si existe un tipo de dolarización, desde mi punto de vista, obviamente que este aumento del PIB llevaría a una gran desigualdad. Este aumento, o sea, llegar a este punto implica una gran desigualdad dadas las políticas neoliberales. O sea, sí creces, sí hay crecimiento económico, pero no hay distribución de la riqueza, que es otro de los problemas del neoliberalismo. Bueno, es el problema intrínseco, ¿no? Quizás por antonomasia, sin distribución de la riqueza. Bueno, eso sí, se te sube el PIB, pero se crea una oligarquía neoliberal. Obviamente que los que van a ganar acá, incluso ya podremos especular. Oigan, aquí estamos hasta especulando con acciones de productos de carne, oigan. Si tienen acciones en productos ganaderos, compren. Eso va a subir sí o sí. ¿Por qué sí o sí? Pues obviamente porque si la parte agrícola es variable de los dos sectores que están confrontados, pues esto va a subir. O sea, tanto la izquierda como la derecha le dan énfasis tanto a la industrialización como a las exportaciones agrícolas. Ya dijimos, ¿no? Los alimentos, ganado, etcétera. Bueno, nada más faltan 3 diapositivas. Esta la intenté enviar en el grupo, pero no se ve porque se ve en muy baja resolución. Es aquí nada más que Argentina ya está en el índice, pues en el segundo país más pobre del mundo. El primero es Venezuela. Vean, es dramático lo de Argentina, ¿eh? De verdad, es muy dramático. Bueno, luego aquí ponen a Irán, Brasil, Turquía, Nigeria, pero vean hasta dónde se fue Argentina, ¿eh? El segundo país más pobre según el Instituto Cato, que es un instituto estadounidense que es neoliberal, pero bueno, hay que tomar en consideración también lo que ellos dicen. Bueno, 2 diapositivas más. Esto ya no puse la portada, pero lo saqué de Stratford. Ya ven esta agencia de geopolítica tejana, muy seria, de las mejores de Estados Unidos, obviamente globalista, pero también hay que leerlos. Las elecciones presidenciales de Argentina provocarán, dicen en Stratford, un aumento de la inflación independientemente, dice Stratford, del ganador, pero el riesgo de hiperinflación, malestar social generalizado e incertidumbre política será especialmente alto si gana Milei. Interesante, y aquí dan escenarios. Los principales candidatos son el libertario Javier Milei, Massa y Bullrich. Escenario 1, si gana Milei, habrá un alto riesgo de hiperinflación, una fuga de capitales de los bancos ante el riesgo de insolvencia y graves disturbios sociales entre finales del 2023 y principios del 24 en medio de una gran incertidumbre política. Pues sí, porque es más neoliberalismo, más Macri regurgitado, como yo lo digo, y pues ahí si ahorita está en 1,000 pesos por dólar, pues podríamos verlo muchísimo más. Sería más de lo mismo, ¿no? Escenario 2, si gana Bullrich, bueno, obviamente que en ese escenario gana Estados Unidos y pierde China. Escenario 2, si gana Bullrich, su victoria en las elecciones presidenciales aún produciría probablemente saltos en la tasa de inflación de Argentina y la devaluación del peso, que ahí pues gana China. Escenario 3, si gana Massa, no, perdón, en Bullrich ya se cayó, ¿verdad? Porque ya no va a ganar, pero ahí también gana Estados Unidos. En el escenario 3 es donde gana China. Si gana Massa, el riesgo de disturbios sociales generalizados sería menor en el escenario de una victoria de Massa que si gana cualquiera de los candidatos de la oposición,
pero dejaría en gran medida sin abordar los problemas económicos de largo plazo de Argentina. Recuerden ustedes que las elecciones en Argentina, vistas desde un punto de vista geoestratégico, es la lucha por conquistar dicho país que se libra entre Estados Unidos y China. Y ya entendimos por qué también respecto a la teoría de Robert Kaplan, quien yo considero es el geoestratega más lúcido que tiene Estados Unidos en este momento. Es necesario gobernar o tener en control al continente americano para cambiar la correlación de fuerzas con Eurasia, y esto ya lo he explicado extensamente. Bueno, luego, últimas bullets, las elecciones tendrán lugar en el contexto de una grave crisis económica, inflación alcanzó ya 140% interanual y se devalúa el peso. Y vean, la volatilidad económica de Argentina aumentó. El tipo de cambio informal pasó de aproximadamente 290 pesos por dólar, lo que decíamos, a cerca de 1,000 pesos, pero ven la rapidez. A principios de octubre de 2022, el año pasado, en un año, se fue de 200, yo me había quedado, yo el año pasado decía que se me hacía extraordinario que el dólar estuviera en 200 pesos en Argentina, eso fue hace un año, ahorita ya estamos en 1,000 pesos un año después. Y bueno, el nuevo presidente tomará posesión 10 de diciembre para un mandato de 4 años, quiere decir que va a haber un mes de suspenso si gana Milei, en el que veremos si retira o no a Argentina de los BRICS 11. Van a tener ahí un mes, porque recuerden que los BRICS 11 entra ahí ya en implementación en enero 2024. Entonces va a ser el mes de fuego para Argentina en diciembre. Y obviamente que si Argentina queda fuera de los BRICS 11 y se vuelve un BRICS 10, pues eso va a cambiar la dinámica de los países restantes del BRICS, y pues Medio Oriente va a adquirir también otra dinámica. Es decir, adquiriría más importancia de ese modo lo que suceda en Palestina el próximo año. Entonces se volvió una zona más sensible. Si Argentina sale de los BRICS 11, lo que pase en Palestina, dado que el entorno de Israel pues son los países del BRICS 10, ya siendo BRICS 10, se va a volver mucho más sensible. Interesante. Entonces la pregunta ustedes la van a responder. Si yo fuese neoconservador, quiero conquistar Argentina, pues tendría que ganar quién, ¿no? Ya saben quién. Ahí ese es el examen final para que también ustedes se pongan a pensar. Ya sé que ustedes son seres pensantes, no estoy diciendo que no piensen, pero es para hacerlo más didáctico, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes que hagan también sus propios, ahí sus respuestas. Bueno, y ya para finalizar, bueno, entonces de ese modo, como decíamos, ya ahí tenemos la interacción entre el G3 interno del Medio Oriente y el G3 externo. Y para finalizar, pues obviamente aquí una gráfica interesante, ya ustedes la van a analizar, yo no la voy a leer. Aquí lo importante, bueno, todo está muy bien, lo más importante pues es que vean la línea del tiempo, la cronología, y aquí se ven todos los préstamos que recibió Argentina cuando estaba gobernando Macri, en miles de millones. Y pues esto fue el precedente de la crisis actual, porque ya ven que esos préstamos, yo les llamo que si fuera ajedrez, sería un peón envenenado, algo que se ve muy apetitivo, pero que en el que pierdes la posición, como se dice. En el ajedrez no importa que no tengas dama, como se le llama realmente, sino que tengas la posición estratégica para ganar. A veces hay sacrificios de dama, ¿no? El rival cae en la trampa, se come a la dama, pero tú ganas en estrategia y teniendo la posición superior, ganas. Pues eso es un poco esto, ¿no? Argentina se comió el peón envenenado, como le dicen, en ajedrez, y pues ahorita vemos que no tiene maniobra, no tiene la posición, no tiene la posición.
también para verlo un poco con el ajedrez, que a mí me fascina desde siempre. Todo un tema. Bueno, entonces aquí tenemos, ya lo van a checar, la línea del tiempo. Esos préstamos del fondo pues son envenenados porque son para pagar con tasas altísimas, tasas de interés altísimas, como cuando te dan un préstamo de tarjeta, ¿no es cierto? El famoso CAT. Es imposible pagar tanto. Argentina, la tormenta perfecta, podríamos llamarle, y por eso decía yo al principio de este taller que la gran fortaleza de Argentina es también su más grande debilidad, estar tan anclados a su poder o a su ventaja comparativa, como se le conoce en economía, que es las exportaciones agrícolas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues le vamos a dar seguimiento y también vamos a darle seguimiento a la manera en que esto va a influir la dinámica en Medio Oriente. ¿Por qué? ¿Por qué Medio Oriente? Argentina es parte de los BRICS 11. De los nuevos 6 países del BRICS 11, 5 están en Medio Oriente. Claro que va a afectar la correlación de fuerzas, de uno u otro modo. ¿En qué sensibilidad o en qué grado? Veremos qué va a pasar. Bueno, pues esto es lo que yo quería ofrecerles a ustedes esta ocasión y pues preguntarles si están, si tienen algún comentario, alguna inquietud, estoy a sus órdenes. Adelante, por favor. Sí, Joel. Pues nada, agradecer. Se me hizo muy interesante ya que pues Argentina siempre ha estado atado de manos en cuanto a llegó la independencia, pues creo que fueron muy más dependientes de Gran Bretaña que muchos países, por lo que estoy escuchando. Y cómo pues la época en la que pues pudo industrializarse pues le pegó lo de el Plan Marshall. Entonces fue es muy curioso la historia de Argentina, la verdad, pues si soy sincero, completamente no le veo ahorita salida, está muy complejo y difícil, ya que pues también por lado de la música, pues Argentina es de los únicos países de América que pues tomó el blues y pudo hacer algo interesante, por eso Argentina tiene grandes bandas de rock y bueno, ojalá Argentina se recupere algún día y que, pues, no sé, está muy turbio el océano para ellos, pero pues, no sé cómo le vayan a hacer, la verdad. Estoy al pendiente de todo eso. Sí, está muy interesante, Joel. Pues así como yo lo veo, no sería descabellado. Bueno, obviamente lo exagero un poquito, pero no sería tan descabellado imaginarse a un Messi presidente. Se podría dar ahí en un descuido, sería un cisne negro, ¿eh? Suena a broma, pero si ya aceptaron a Javier Milei y sus patillas, pues en una de esas, en un descuido, Messi se nos va de presidente. ¿Eh? Oigan, si ya un comediante llegó a la presidencia en Ucrania, pues no nos podría sorprender jamás ver a un Messi como presidente de Argentina. Bueno, eso hablaría mucho de la desesperación de los argentinos. Carlos, ¿tienes tú alguna participación, alguna pregunta o comentario? Sí, cómo no, todo esto es una trampa muy fuerte que sí se puede salir. Lo malo es que nuestras sociedades no están dispuestas a pagar el precio. Si tú analizas cómo le hizo China para salir, pues realmente tuvieron medidas draconianas importantísimas, un gran sacrificio, mano de obra casi esclava, hasta que lograron pues, industrializarse y volverse lo que son. Pero igual han hecho todos los demás, ¿no? Entonces, tenemos que tener una conciencia social que todo tiene un precio y que hay que pagar, ¿no? Pero las consecuencias de esa zona de confort, de esos pertenecer a un imperio y estar cómodamente sin mayor esfuerzo, de ser agrícolas o de una pequeña etapa de la economía, pues tiene precios que hay que pagar. Y creo que vendría mucho a bien tener una conciencia social generalizada que debe venir desde las universidades, desde las escuelas y tener esa disciplina. ¿De cuánto? Gracias, Carlos. Lo que tú dices es también muy, muy relevante. Eh, también incluso pues ahí tiene que ver mucho la ética. Ahora me explico a qué me refiero. Pues muchos filósofos definen la ética como la ciencia
de la formación del carácter. Ética viene de ethos, que es acción, carácter, ¿no? Entonces, pues esto lo va a poner a prueba, como tú bien comentas. Vamos a ver de qué están hechos verdaderamente los argentinos, qué tipo de carácter tienen. Y pues esperemos que ese carácter que muestran para el fútbol, pues lo muestren como sociedad, que en el mejor de los casos, pues sepa disciplinarse, como tú dices, ha sido el caso de los chinos, para pues intentar siquiera, ¿no? Intentar siquiera salir del problema que de facto, por principio científico, pues todo problema tiene una solución, pero la pregunta es cuánto tiempo les va a tardar, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Quizás eso podría llevar mucho tiempo, muchos años, en el caso de que se implementen medidas verdaderamente, soluciones de fondo, quiero decir. Pero bueno, la pregunta es incluso hasta filosófica. ¿De qué están hechos los argentinos? Es lo que vamos a ver. Si tienen verdaderamente o no carácter, o si nada más fue pues bluff, y pues un tema, un caso a seguir también, y un caso de estudio para no cometer los errores del destiempo que tuvieron ahí, tanto Macri como Fernández. Que Massa pues es también pues parte de eso, pero hay que ver también el contexto internacional y geopolítico, les puede beneficiar o no. Entonces, pues agradezco mucho su asistencia. Un super favor, si pueden poner por favor en el grupo general de WhatsApp, en el grupo general, qué les pareció este taller. Y pues nos vemos muy pronto entonces para otros talleres y para seguir también en el monitoreo de la situación de Palestina. Ya ven que pues ahorita por tiempo ya no lo pudimos tratar, pero yo lo voy a ir pues tratando de manera subsecuente, porque si no pues nos amanecemos acá, oigan. Y pues también se vale descansar. Hay que, como diría Séneca, hay que trabajar con digno descanso, ¿no? Un poco de las dos, entonces no abusar del tiempo de ustedes, pero pues en esencia, Palestina, pues hay que ver también ahí qué va a pasar con Irán, pero ya ven cómo todo el mundo está hablando de Irán, y yo se los dije antes que nadie. Ah, no es cierto, es broma. Sí, hay que ser también muy modestos con esto. Bueno, gracias por su asistencia. Seguimos con el monitoreo de Palestina, la brevedad. Buenas noches, que descansen. Hasta entonces, agradeceré sus comentarios. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.